Que Dios les bendiga. Hoy continuamos con la unidad sobre las profecías del profeta Daniel. Hoy tenemos la lección número 4, que es la profecía acerca de 4 imperios. Dios, que conoce el futuro, a veces lo revela detalladamente. Le reveló a Daniel los 4 imperios principales que gobernarían sobre la tierra hasta el fin. El reino eterno de Cristo triunfará sobre todos. Es el último reino que habrá, el reino de Cristo, gobernando a todo el mundo eternamente, como debía de haber sido desde el principio. Nuestra lectura se encuentra en Daniel capítulo 7, versículo 1. Y dice así: En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Habiendo terminado la primera parte del libro de Daniel, que es la parte histórica, acerca de él, sus 3 compañeros, los reyes Nabucodonosor, Belsasar y el rey Darío, Daniel ahora pasa a las profecías que Dios le dio a él. Esta profecía fue en el primer año del reinado de Belsasar, algunos 17 años antes de su muerte y de la caída del imperio de Babilonia. Daniel tuvo visiones mientras dormía. Dice que primero lo escribió, posiblemente para el futuro, o sea, para nosotros. Luego le contó lo principal del asunto a sus compañeros que estaban con él. En el verso 2 habla acerca de 4 vientos combatiéndose en el mar, quizás refiriéndose a las luchas políticas que resultan en los cambios de gobierno. Dice en el versículo 3, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Aquí se introducen las 4 bestias que resultarían del combate de los 4 vientos en el mar. El versículo 17 nos explica que estos son 4 reyes o reinos que se levantarían. Las 4 bestias representan los mismos 4 imperios que Nabucodonosor había visto en el sueño que él tuvo de la estatua de oro en el capítulo 2 del libro de Daniel. Allí aparecen desde un punto de vista, pudiéramos decir, humano, reflejando la autoridad absoluta de cada imperio, aunque cada uno era menos autoritativo que el anterior. Sin embargo, aquí, en esta visión, aparecen los 4 imperios en una forma muy diferente. Aquí los vemos como Dios los ve: bestias, conducidos por sus impulsos, ciegos, sin razón, con una naturaleza de animal, separadas de Dios, una naturaleza más baja que la naturaleza humana perfecta que Dios creó cuando hizo al hombre a su imagen y semejanza. La primera de estas bestias era un león con alas de águila, representando el imperio de Babilonia. Sus alas fueron arrancadas, posiblemente refiriéndose a cuando Nabucodonosor perdió su cordura y estuvo entre las bestias por 7 años, hasta que él finalmente fue restaurado como hombre a su trono. El segundo animal fue que Daniel vio. El segundo animal que Daniel vio fue un oso, representando el imperio de los medos persas, que se levantaron y conquistaron a Babilonia. Las 3 costillas que se encuentran en la boca del oso representan 3 naciones que ellos conquistaron. Fue un imperio feroz, como un oso, devorando todo. La tercera bestia fue un leopardo con 4 alas
y 4 cabezas, representando el imperio de Grecia. En 6 años bajo Alejandro el Grande, Grecia conquistó todo el mundo conocido. Y luego, cuando murió Alejandro, el imperio fue dividido entre sus 4 generales. Esto probablemente es lo que representa las 4 cabezas. Brincamos al versículo 7. Dice: después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Daniel aquí se encuentra confundido sobre la identidad de estas bestias. Y después que se le explica que cada una de estas bestias representan un imperio, se le explicó en el versículo 23. La 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Se cree que la 4ª bestia, que era diferente de todas las demás, representa el imperio romano, del cual aún existen rastros hasta el día de hoy. Este imperio no se describe en términos familiares como las otras bestias conocidas, sino se describe como espantosa, terrible, fuerte, con dientes grandes de hierro. Roma se extendió conquistando todo lo que los primeros imperios habían conquistado y mucho más. Los 10 cuernos representan 10 naciones que saldrían de Roma. Las naciones modernas que fueron parte del imperio romano cambian de vez en cuando, con frecuencia, según ciertos gobiernos se levantan y otros caen, pero casi siempre han sido más o menos algunas 10 naciones. En la visión, Daniel vio un cuerno o reino pequeño que saldría de estos 10 reinos del imperio romano, tomando el lugar de 3 de ellos. Esto probablemente se refiere a la aparición del anticristo. Los ojos en los cuernos de esta bestia indican inteligencia o sabiduría. Dice que con su boca hablará grandes cosas. Esto parece indicar que se considerará ser un vocero de Dios y pretenderá ser una autoridad sobre todo lo espiritual. Dice el versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Podemos ver que el anticristo hará guerra contra todos los creyentes que permanezcan después del rapto de la iglesia durante la gran tribulación. Su propósito será extirpar todo rastro de la fe en Dios, de la religión correcta del cristianismo. Pero luego va a suceder algo, y si leemos el versículo 26 dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Este juez será el anciano de día que se menciona en el versículo 9, quien representa a Dios el Padre sentado sobre un trono.
Él le pondrá fin al reino del anticristo, quien será echado al lago de fuego. El versículo 27 dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Después de la derrota y destrucción del anticristo, comenzará el reino de Dios sobre toda la tierra, con sus santos gobernando con él. El próximo versículo en la lectura en clase se encuentra en el versículo 13, que brincamos primero. Y dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Aquí se presenta la aparición de Jesús, el Hijo de Dios, a quien le pertenece ese título de Hijo del Hombre, acercándose al trono de su Padre. Notemos que mientras que los imperios representados por las bestias surgen del mar, o sea, de las luchas de la humanidad, el Hijo del Hombre descenderá del cielo en las nubes, tal como le prometieron los ángeles a sus discípulos cuando Jesús ascendió al cielo en Hechos 1:11. El versículo 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Notamos que el reino de Dios será el último. Después que caiga y sea destruido el imperio romano bajo el liderazgo del anticristo, se levantará el reino de Dios. El reino que debía de haber existido si el hombre no hubiera caído en el principio. Este será el primer reino universal, tanto en el cielo como en la tierra, en el cual todos los creyentes participarán, y este reino nunca se acabará. Debemos notar el deterioro político que se ve reflejado en los gobiernos humanos mencionados aquí, como las 4 bestias. Cada uno de estos imperios han manifestado alejarse más y más de Dios a través de los siglos. Y cada uno ha terminado más y más débil y más dividido que el anterior. Consideremos que el primer imperio, el imperio de Babilonia, fue un reino unido hasta que cayó. El segundo de estos imperios fue el de los medos persas, que siempre fue dividido entre ambas naciones. El tercer imperio de Grecia terminó siendo dividido en 4 gobiernos cuando Alejandro el Grande murió. Y finalmente el cuarto imperio, el imperio de Roma, ha quedado dividido, como dijimos primero, en 10 naciones. Yo les animo que estemos alerta, porque así como la mayoría de las profecías se han cumplido con exactitud, incluyendo estas que Daniel tuvo sobre los 4 imperios que se levantarían, debemos de estar preparados, porque las demás profecías que encontramos en las Escrituras, que nos hablan de la venida de Cristo, el levantamiento de la iglesia, el surgimiento del anticristo, la gran tribulación, esas profecías también se cumplirán. Debemos estar preparados y deseosos de que llegue el reino de Dios. Que Dios les bendiga.